¿Nos ayudan los biomarcadores? Ya empecé mal. Para extender la tromboprofilaxis. Bueno, esto sería como una lista de biomarcadores de trombosis o de activación de la coagulación. Y si uno busca en la bibliografía, puede encontrar trabajos donde utilizan la P-selectina, micropartículas o microvesículas, parámetros de generación de trombina, citoquinas inflamatorias, monómeros de fibrina, complejos trombina-antitrombina, el fragmento 1+2 de protrombina, recuento de leucocitos, trombocitosis, y hasta se encuentran novedosos trabajos sobre nuevos biomarcadores derivados de la genética o de la proteómica. Pero, sin embargo, el que ha ganado muchísimo terreno en el tema que nos ocupa hoy es el dímero D. Ahora, ¿cuáles son los biomarcadores disponibles en el laboratorio? Yo le pediría que levanten la mano quienes tienen disponible hoy en día para la práctica clínica ya el dímero D. Ya sea médicos o bioquímicos, Esperaba tener más manos. Por eso les pedí al grupo de laboratorio los resultados de la encuesta realizada por el grupo de laboratorio del grupo CAP y vemos que ¿qué determinaciones se realizan en la institución donde trabaja? El dímero D cuantitativo 55,6% fue afirmativo, el dímero D semi-cuantitativo 35,2% fue afirmativo, y hay un porcentaje de casos en que el laboratorio no lo realiza en el propio laboratorio, sino que lo deriva. Entonces tenemos que recordar que el dímero D es el antígeno marcador de degradación de fibrina que resulta de la acción secuencial de 3 enzimas: la trombina, el factor 13 activado y la plasmina, que es un marcador altamente sensible pero no específico de trombosis, y que la ventaja es que es utilizado rutinariamente en la clínica. Y en distintos escenarios, que eso también es, lo quería explicar antes de entrar en el tema concreto, porque la mayoría va a decir que el valor de corte de un dímero D es 500 porque se usa en la exclusión de TBPT. Sin embargo, hay distintos escenarios de utilización y tenemos, además de la exclusión, diagnóstico monitoreado de activación de la coagulación en la CID, predicción de recurrencia de TEP, y en los scores, como parte de los scores y modelos de predicción para estratificación de riesgo de recurrencia de TEP, y más recientemente, que es el tema de hoy, la evaluación de riesgo de TEP en pacientes clínicos, que serían con enfermedades agudas hospitalizados, para decidir la tromboprofilaxis extendida. Tenemos que recordar que los pacientes hospitalizados pueden tener valores de dímero D basales elevados, pero no necesariamente resultan en trombosis manifiesta. También pacientes añosos, como me quedó ahí, pueden tener niveles basales elevados y en pacientes con cáncer. Y los ensayos del dímero D que utilizamos en el laboratorio no son equivalentes ni intercambiables, y hay una gran variedad en nuestro país disponibles comercialmente, donde la diferencia está en que el dímero D puede estar presente en diferentes tamaños de productos de degradación, hay diferentes formatos de ensayo, estándares de calibración e instrumentación. Los anticuerpos monoclonales, que son reactivos, los reactivos reconocen diferentes epitopes, se expresan en diferentes unidades y tienen distintos cutoff. Y también hay una equivalencia entre las unidades FEU y las unidades DDU. Con lo cual no se ha logrado hasta el momento la estandarización y la armonización de estos ensayos de dímero D, y se recomienda utilizar ensayos validados en los estudios clínicos. Entrando en lo que es estudios de tromboprofilaxis extendida que se conocen hasta el momento, fueron el Explain con 5.963 pacientes, publicado en 2010, el ADOPT en 2011, el Magellan en 2013, el APEX en 2016 y el Mariner, del cual nos va a hablar la doctora Casais, del 2018. Lo que pude resumir es que en los primeros tres, el Explain, que usó enoxaparina, no puedo entrar en detalles por cuestiones de tiempo, el Magellan, rivaroxaban, y el ADOPT, apixaban, ninguno de ellos incorporaban biomarcadores para la evaluación de riesgo del paciente, pero vieron que la tasa de TEP a 30 días no era despreciable y se deducían que se requerían como métodos más precisos para identificar a esos pacientes con alto riesgo. Con lo cual se hizo un subestudio del Magellan, publicado en el 2014 por Cohen y colaboradores,
Entonces analizaron los 7.581 datos que tenían, donde se midieron los dímeros D al día 1, ¿no? Cuando el paciente ingresa y antes de recibir la primera dosis, y al día 10, antes y después de la dosis, en un laboratorio central con un método inmunoturbidimétrico cuantitativo que tenía un límite, un valor de corte superior normal, un límite superior normal de 0,5 microgramos mililitro. Y ahí lo que vieron es que la mediana del dímero D basal de todos los pacientes era aproximadamente el doble del límite superior normal, es decir, 0,94 sería prácticamente el doble de 0,5. Y de ahí sacan el dato y hacen un análisis multivariado usando ese valor como cutoff. Esta sería como la explicación de por qué se está utilizando ahora en pacientes clínicos 2 veces el valor límite superior normal de cada ensayo. Entonces lo que lograron ver, acá de alguna manera dividieron a los pacientes entre los que tuvieron 2 veces el límite superior normal del ensayo y los que tuvieron menos de 2 veces, y analizaron las características clínicas. Por ahí eran un poquito más añosos, el grupo de elevado dímero D, eran más mujeres, un poquito, la falla cardíaca, en cuanto a falla cardíaca tenían un poco más de falla cardíaca, los de mayor dímero D. En cuanto al stroke, tenían menos stroke, los de mayor dímero D. En cuanto a inflamación, como es esperable, digamos, eran más prevalentes los que tenían mayor dímero D. Y estas son las conclusiones más importantes, que cuando uno hacía el dímero D basal de ese paciente al ingreso, le permitía discriminar, o encontraba de alguna manera, valores mayores medios. Acá estamos hablando, si uno no está acostumbrado, por ejemplo, 2,14 sería el 2140 que nosotros estamos acostumbrados a usar cuando tenemos 500 como valor de corte, ¿no? Al día 10, digamos, podía discriminar, o había una diferencia significativa en los valores de los pacientes que al día 10 no tenían trombosis con respecto a los que sí tenían trombosis. Entonces, por ejemplo, el grupo de pacientes que tuvieron trombosis al día 10 tenía 2140 en promedio, contra los que no tuvieron trombosis tenían valores de 1350 en promedio. Al día 35 también ocurría lo mismo, había una diferencia significativa, y tenía valores más altos de dímero D basales, es decir, que el valor basal a mí me permitía predecir qué pasaba a los 35 días. Tenían valores mucho más elevados los que tuvieron trombosis que los que no tuvieron trombosis. Y también lo más interesante era que cuando uno medía el dímero D a los 10 días que el paciente ingresaba, que uno tiene un protocolo estándar de profilaxis de 10 días cuando el paciente está hospitalizado, también ese valor había una diferencia significativa entre el grupo que había tenido trombosis y el que no había tenido trombosis. Recordemos que esto es un subestudio. Esto lo que hicieron fue analizar todos los pacientes que se habían estudiado en el Magellan y procesar los dímeros D y hacer un análisis de esos resultados. Entonces, cuando hicieron un análisis multivariado de regresión logística para ver cuáles podían ser predictores de TEV, se encontraron que realmente en esta lista donde tenemos los odds radios decrecientes de mayor a menor, encontraron que el dímero D basal realmente fue un predictor independiente de riesgo de tromboembolismo venoso cuando hicimos dímero D más de 2 veces el límite superior normal versus menos 2 veces el límite superior normal. También, quería mostrar primero esto. Acá se ve, analizando estos mismos datos del Magellan, que había una relación en cuanto a que el dímero D, cuanto mayor concentración tenía, mayor tasa de eventos daba. Y después algo interesante era que, de alguna manera, me permitía discriminar, en este estudio, los que tenían mayor dímero D, encontraban en esa población un beneficio en cuanto a la utilización de rivaroxaban, ¿no?, en el estudio para la profilaxis extendida.
Entonces, el grupo de pacientes que tenían dímero D mayor de 2 veces el límite superior normal podría beneficiarse de esta manera de la tromboprofilaxis extendida con rivaroxaban. Es decir, esto es haciendo un análisis posterior al estudio, ¿no? Lo que hay que hacer esto es aplicarlo y probarlo. Acá también en estos gráficos me permitía decir que entre los pacientes con elevado dímero D mayor de 2 límite superior normal con respecto a menor de 2, había una diferencia significativa en las tasas de tromboembolismo venoso e incluso diferente con respecto a rivaroxaban con respecto a enoxaparina y placebo. Con lo cual, el dímero D tiene un similar valor predictivo incluso en la evaluación de riesgo que los scores clínicos. Es posible crear un score con dímero D y otras variables para predecir riesgo en pacientes hospitalizados, y que la evaluación del dímero D al final del periodo de profilaxis estándar de 10 días también puede proporcionar una indicación de riesgo-beneficio para la tromboprofilaxis extendida. Todas estas hipótesis que surgen de este subestudio, la idea era aplicarlas, y había mayor evidencia anterior, con lo cual lo que hicieron fue que en el estudio de tromboprofilaxis extendida APEX, que usó Betrixaban, lo aplicaron y dijeron, bueno, para evaluar el riesgo, entonces lo que hacemos es decir que si el paciente tenía mayor de 75 años ya iba directamente, y si tenía entre 60 y 74 más dímero D mayor de 2 veces el límite superior, también iba. Si tenía 40-59 más límite de dímero D mayor de 2 veces el límite superior, también. Con lo cual, y los datos de este estudio fueron la primera evidencia prospectiva de un ensayo controlado de tromboprofilaxis extendida en el que el dímero D elevado fue útil como biomarcador para identificar mayor riesgo de TEP. Análisis posteriores de dímero D realizados en un único centro mostraron una cohorte de mayor riesgo que se benefició de la extensión con Betrixaban sin mayor sangrado. Esto quería aclarar que en el estudio dice que las determinaciones del dímero D fueron realizados en un laboratorio centralizado con un ensayo cuantitativo monoturbimétrico test de diagnóstica estable. Entonces, hoy en día se utiliza este score IMPROVE clínico, y en el Mariner, que después nos va a contar la doctora Casais, también se utilizó el score IMPROVE junto con el biomarcador dímero D para tratar de identificar a los pacientes de mayor riesgo. Entonces, como vemos, en la evaluación de riesgo de los pacientes se utilizaba el IMPROVE modificado si daba mayor que 4 y el IMPROVE modificado de 2 o 3 con el dímero D mayor de 2 veces el límite superior normal, cosa que esto surge del análisis que se había hecho anteriormente del Mariner. Y en este caso el nivel de dímero D en plasma se midió localmente al ingreso. Del Mariner no voy a hablar porque va a hablar la doctora Casais, pero sí quería mostrar dentro de la tabla de los valores basales de los pacientes, vemos que el nivel de dímero D más de 2 veces el límite superior normal durante la hospitalización se daba en el 70% de los pacientes en la rama de rivaroxaban y en el 70% en la rama de placebo. Y acá aclara abajo que el rango normal de dímero D fue definido acorde al criterio del laboratorio local. Y luego lo que se hizo fue analizar de incorporar, digamos, el dímero D al score IMPROVE. Y se vio que realmente el dímero D mejora la estratificación de riesgo y la reclasificación cuando se agregan los factores de riesgo clínicos del score IMPROVE, como se puede ver en estos gráficos. La población, si no ven del fondo, la línea negra era el grupo de mayor de 2 veces el límite superior normal del dímero D, y la línea punteada, claramente, el grupo de menor riesgo, que eran los que tenían menor de 2 veces el límite superior normal del dímero D. En esta, que tal vez no vean mucho, se aclara también que esto tenía valor a los 42 días y a los 77 días, tenía una significación estadística. Con lo cual, uno con un dato de dímero D puede extender, digamos, ese sería el valor de poder extender la tromboprofilaxis basándose en un score clínico más el dato de dímero D. También en este caso se hicieron los ensayos en un laboratorio centralizado con un ensayo cuantitativo que era el mismo que nombramos anteriormente.
Entonces la idea era incorporar el dímero D al score IMPROVE, y ahora el score se llama IMPROVE-DD. Y entonces la idea es que si los resultados del estudio Mariner, que va a relatar la doctora Casay, producen un beneficio clínico neto en pacientes médicos hospitalizados, habría un nuevo paradigma en la evaluación formal del riesgo al momento del alta, y nosotros deberíamos comprar muchas más bajas de dímero D. ¿Por qué? Porque entonces lo que se haría es que a la descarga, a la admisión, los pacientes los controlarían, como relató la doctora Casali, pero al alta, a la descarga, habría que hacer un score, IMPROVE, y digamos con dímero D, para evaluar si ese paciente se va a ir, va a seguir la tromboprofilaxis extendida. Entonces los pacientes en el momento del alta con un puntaje IMPROVE de más de 4 o un puntaje IMPROVE de 2 o 3 con dímero D elevado mayor de 2 veces el límite superior normal durante su hospitalización, deberían tener un curso prolongado de tromboprofilaxis de 45 días con rivaroxaban. Y en una revisión que salió este año, también, además de confirmar lo que yo vengo relatando, dijeron que bueno, la buena capacidad que tenía de discriminar los dímeros D elevado como evaluación de riesgo sugiere que podría usarse solos o en combinación con un modelo de evaluación de riesgo clínico, como el IMPROVE. Y los dímeros D elevados también pueden predecir el riesgo de trombosis por un periodo de aproximadamente 35 días después del alta en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Al respecto encontré este trabajo, es un estudio también realizado a partir del Magellan con 2.593 pacientes hospitalizados con falla cardíaca, y en este caso lo que vieron es que ellos dividieron los pacientes con falla cardíaca según la severidad de la falla, y lo que vieron es que viviendo PRO-BNP dividieron en 4 cuartiles, de menor gravedad a mayor gravedad, y midieron también el dímero D basal y correlacionaron que realmente a mayor gravedad, mayor dímero D. Sin entrar en detalle, acá se ven las curvas, pero el PRO-BNP elevado, que querría decir una falla cardíaca más grave, tenía un mayor riesgo de tromboembolismo. Y ese PRO-BNP elevado podría ser útil para identificar alto riesgo, pero a corto plazo. Sin embargo, el dímero D elevado podría sugerir un alto riesgo a mediano plazo, 35 días. En otros escenarios clínicos también se utiliza el dímero D, como por ejemplo en este trabajo, como predictor de trombosis después de un stroke. Y en este caso también se intentó estudiar los parámetros del tiempo de generación de trospina, pero no tuvieron significación estadística. Y sí, el dímero D nuevamente logró discriminar claramente entre la población que no tuvieron trombosis y en la que tuvieron trombosis, con un nivel estadístico importante, y fue el único factor independiente con buena utilidad clínica para predecir TBP en este escenario. Así que bueno, llegando a las conclusiones, vamos a decir que el dímero D es un predictor independiente de riesgo de TEP en pacientes con enfermedades agudas hospitalizados, pacientes clínicos. El cutoff de dímero D en un nivel superior a 2 veces el límite normal superior del ensayo conduce a la identificación de pacientes con alto riesgo de TEP, tromboembolismo venoso. Y acá se terminó. Ahí está, ahí cayeron todos juntos. Elevado dímero D al final del periodo de profilaxis estándar de 10 días podría indicar la necesidad de tromboprofilaxis extendida, y que el dímero D es el biomarcador más útil en realidad hasta el momento para decidir si extender la tromboprofilaxis. Después les quería mostrar un trabajo que salió este año, publicado, acerca de nuevos biomarcadores derivados de los estudios de proteómica. Entonces, en lo que respecta a esto es ciencia ficción, ¿no? Estudios de proteómica para buscar nuevos marcadores de trombosis. Y bueno, en realidad tuve que pedir ayuda para entender esto. Son estudios de alta complejidad,
pero este año salió publicado que podrían ser 3 novedosos biomarcadores: la transtibretina, la proteína Z y la proteína DJ1. Obviamente quedará para el futuro resolver si nos pueden servir en la práctica diaria. Ahora sí, ahí está, gracias por su atención.